grabación. Se Ustedes, prenden para la cámara que está grabando. Listo, pues dale. tus amigos, Jay, ¿cómo, mija? y tus amigos. Yo creo que ya están en línea. Ah, ¿Dónde? Pero que pasen al frente y Hay digan un, su debe hay, nombre. ser el hay un iPhone. iPhone, así que supongo que debe ser Está súper lento. Que pasen al frente y digan su nombre. Que porque ese, no, yo creo que ustedes lo conocen. ¿Y en qué Bueno, se quiere Mateo yo creo especializar? que lo conoce. Oye, el Carlos Bonilla se de Bueno, la pasen. Caraíbe. Bueno, ya, Jay, empiecen. Empiezo. Sí, ya. Empieza. Piensa ahí. Ya está grabando. Dale, Dale, ahí, Jay. pues. Denme un segundito. Voy a poner pausa. Agudo, el enfoque diagnóstico, así que me voy a demorar un poquito más en la parte diagnóstica que en la parte de tratamiento. Así que, bueno, esta es la gran sesión clínica Ya. del departamento médico. Ey, ¿cómo paso? Que ahora no puedo pasar esto. Ah, bueno, Ah, ya. dale. Bueno, listo. Bueno, entonces, Silencien. Eddie, hágame por favor, todo silencio en el audio, que se escuche un Ya, un audio. momento, ese es Yaritza. Dale, pues, dale. Bueno, listo, pues. Entonces, bueno, ¿por qué síndrome coronario agudo y no infarto de miocardio? Porque cuando hablamos de infarto agudo de miocardio, entonces nos referimos que hay una necrosis a nivel de los miocitos. Entonces, entre todas las causas de infarto tenemos muchas, pero la más común entonces es la enfermedad de las arterias coronarias. Por eso, en esta charla me voy a referir básicamente al síndrome coronario, porque por lejos entonces la enfermedad coronaria es la causa más común de infarto. Entonces, en general, el síndrome coronario agudo lo dividen en tres grandes síndromes que clínicamente pueden ser indistinguibles y prácticamente la única forma de distinguir entre cada uno de ellos es por medio de, el electrocardiograma y por medio de las troponinas. Entonces, estos tres síndromes son la angina inestable, el STEMI, que cuando hable de STEMI en toda charla me voy a referir a infarto de miocardio con elevación del segmento ST, y NSTEMI o no STEMI, sin elevación del segmento ST. Sí, esto está como lento a pasar, yo no sé pasar. Ahora me Bueno, entiendes, ¿no? listo. Dale, tú tienes que darle doble clic. Lo que pasa es que cada vez que Ok, va a cosas eso se desactiva. son dos. Listo. Entonces, importante esto, los factores de riesgo, porque no es lo mismo que me llegue un paciente joven con un dolor torácico que me llegue un adulto mayor de, no sé, de ser mayor a 65 años, porque precisamente si es un joven tenemos que buscar otras causas porque en la mayoría de los casos los jóvenes no tenemos ninguno de estos factores de riesgo que están aquí. Entonces, todos estos son los factores de riesgo asociados sobre todo a aterosclerosis y a síndrome coronario. Entonces, en esto de fisiopatología no me voy a detener mucho, pero es importante entonces que tengamos en cuenta que las arterias coronarias, entonces en los pacientes con enfermedad coronaria, con todos los antecedentes ya mencionados, tienden a tener entonces en una placa de ateromas, acumulación de grasa básicamente en el subendotelio, debajo del endotelio. Entonces, aquí es donde se empieza a acumular grasa y puede llegar un momento en donde ocluya, el porcentaje de oclusión de las arterias coronarias sea tan significativo que me produzca una disminución del flujo sanguíneo hacia el corazón. Y por lo general, esto se manifiesta clínicamente por una angina estable, que posteriormente vamos a ver qué es. Entonces, normalmente, entonces en estos pacientes se llama estable porque, bueno, por muchas causas, pero entre ellas la placa de ateroma es estable, no se ha roto. En el momento en que ésta se rompe, recordemos que a nivel subendotelial, entonces se expone todo lo que es el colágeno, se genera un trombo que termina entonces ocurriendo
cualquiera de las coronarias y entonces produce todas las manifestaciones que sabemos del electrocardiograma. Yo no sé. Entonces, bueno, la vamos a aprender hoy, pues. Entonces, Súper. ¿cómo es que es? Esta grafiquita que tengo aquí es bastante importante que la comprendamos. Si tienen alguna pregunta durante la charla, pueden preguntar sin ningún problema. Entonces, en general, los tres últimos, que es la angina inestable, el infarto con y sin elevación del ST, son los que se incluyen en el síndrome coronario. La angina estable, últimamente, en la guía la llaman no como angina estable, sino como síndrome coronario crónico. Entonces, básicamente, bueno, empecemos con el que todo el mundo eh, por lo general escucha y se sabe que es el infarto de miocardio con elevación del segmento ST. Entonces ya sabemos que hay tres pilares fundamentales entonces para el diagnóstico de un infarto con elevación del segmento ST y es la clínica, que ya la sabemos, importante, un dolor retroesternal de tipo opresivo que se irradia a la zona cubital de brazo izquierdo, a veces a ambos brazos, al hombro izquierdo, a mandíbula, además de otros síntomas neurovegetativos. Y el paciente presenta, si es por enfermedad coronaria, todo es importante, todos los antecedentes mencionados. Entonces, cuando un paciente presenta esta clínica, entonces lo primero que nosotros como diagnóstico tenemos que pensar es un síndrome coronario agudo. Entonces, ¿cómo distinguimos si es una angina inestable de un infarto con o sin elevación del ST? Entonces, el infarto con elevación del ST tiene, uno, las troponinas elevadas, porque son un marcador de daño a nivel miocárdico, y lo otro es que tiene manifestaciones electrocardiográficas, como vemos aquí. Ustedes siguen el puntico rojo ese que yo estoy moviendo. Sí, sí. Sí, 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 dale. señora. Sí, señora. Entonces, eh, entonces son manifestaciones específicas de síndrome coronario con elevación del segmento ST. Entonces, básicamente son dos. Una, entonces, es una T hiperaguda, una T hiperaguda que posteriormente vamos a ver específicamente que es una T hiperaguda, que entonces, por lo general, nos indica que el paciente tiene una isquemia subendocárdica y una elevación del segmento ST, lo cual nos indica una lesión a nivel subepicárdica. Entonces, los tres pilares: clínica, EKG, diagnóstico de elevación del ST y troponinas positivas. El otro caso entonces, es un síndrome coronario sin elevación del ST. Entonces, ¿cómo lo distinguimos del síndrome coronario con elevación del ST? Pues los pacientes tienen clínica parecida, igual, es decir, por clínica no podemos distinguir. Además, tienen las troponinas elevadas, pero a diferencia del síndrome con elevación del ST, los pacientes tienen cambios electrocardiográficos ¿cómo les digo? Que no corresponden a un síndrome con elevación del ST. Entonces, esos son cambios específicos o cambios inespecíficos que más adelante los vamos a ver. Entonces, un paciente sin elevación del segmento ST puede tener un electrocardiograma totalmente normal, puede tener una onda T invertida o puede tener una depresión del segmento ST. Entonces, la forma de diferenciar uno del otro es el electrocardiograma. ¿Cómo diferenciamos entonces una angina inestable? La angina inestable, entonces, por clínica, igual. Las troponinas, y ahí es aquí la clave para poder diferenciar una angina inestable de un infarto sin elevación del segmento ST. Porque los cambios a nivel del electrocardiograma, como vemos aquí en estas imágenes, son iguales o parecidas. Entonces, la forma de distinguir una angina inestable de un infarto sin elevación del ST es que las troponinas en los pacientes con angina estable es totalmente normal. Y los pacientes con angina estable, entonces tienen característicamente un EKG normal y las troponinas son normales. Entonces, ¿cuál es la importancia entonces de distinguir una angina estable de una angina inestable? Los pacientes con angina inestable entonces pueden sentir una opresión retroesternal. Los pacientes clásicamente tienen varias características. Uno es que el dolor aparece como esfuerzo. Lo segundo es que El dolor aparece que se cortó. con el esfuerzo. Nunca aparece en la angina estable el dolor en reposo.
Si aparece en reposo, vamos a pensar que el paciente tiene un síndrome coronario. El tiempo de duración es importante. La angina estable, la duración tiene que ser siempre menos de 20 minutos. Entre 10 y 20 minutos el dolor tiene que ceder. Y además el dolor cede al reposo cuando el paciente deja de hacer ejercicio o cualquier cosa o con la administración de nitroglicerina sublingual. ¿Sí quedó claro eso? ¿Tienen preguntas, dudas, inquietudes? Está claro, está claro. Está claro, ok, entonces seguimos. Entonces, nos ingresa un paciente con un dolor torácico. Vemos aquí en la gráfica un dolor torácico. Entonces, el diagnóstico sería un síndrome coronario agudo. Entonces, le hacemos al paciente un EKG y si tiene elevación persistente del segmento ST, entonces ya hacemos el diagnóstico de infarto con elevación del ST. Si se dan cuenta, el diagnóstico de infarto con elevación del ST no es tan complicado. Y entonces las otras dos posibilidades es que el paciente tenga un EKG normal o anomalías en el segmento ST o en la onda T o anomalías indeterminadas en la onda T. Entonces, el paciente tiene un EKG normal o tiene algunos cambios a nivel de las ondas ya mencionadas, pero que no tienen elevación del segmento ST. Con las troponinas es que vamos entonces a diferenciar entre un síndrome con elevación del ST de una angina inestable. Si el paciente tiene si el paciente tiene troponinas normales, angina inestable. Si el paciente tiene troponinas elevadas con cambios electrocardiográficos no indicativos de ST, es un infarto sin elevación del segmento ST. Entonces, la pregunta aquí... Una preguntita. Ajá. Cuando dice elevación persistente, ¿es porque le toman unas mediciones, unos electros seriados? Sí, exactamente. Exactamente. Cuando un Hay unos paciente criterios llega, mínimos, 2 electros, el tiempo entre los 2 electros. pues en las guías, pues yo no leí si había un tiempo para decir que el paciente... No lo hay, no lo hay, Blanquiceno Así dijo que, que no. exactamente. Entonces, si a ti te llega un paciente, tú tienes que hacerle, porque posiblemente en el primer EKG, si el inicio del infarto es reciente, no va a demostrar cambios. Entonces, lo que se recomienda es que se haga otro EKG entre 10 y 15 minutos posterior y se repita y se repita. Por eso dice elevación persistente del segmento ST. Porque de hecho, por ejemplo, hay pacientes que pueden mostrar un infarto de miocardio en un EKG que tenga elevación del segmento ST, pero que la elevación no es persistente, sino que el paciente en el primer EKG tiene una elevación del ST, le hacen el segundo EKG y ya no muestra la elevación del ST. En ese caso, el diagnóstico no es infarto o elevación del ST porque no es persistente. Oiga, un aporte. Sí, cuenta. Ahora que hablan de eso, a mí mi papá me hizo una pregunta. Él me dijo que a él le llegó una paciente que tenía toda la clínica de síndrome coronario agudo. Era una paciente ya anciana y tenía elevada las troponinas, pero el EKG estaba normal. Entonces se lo repitieron a los 15 minutos y estaba normal. Después se lo repitieron a la media hora normal. La pregunta es, ¿ustedes qué harían en ese caso? Bueno, Tiene dolor, troponina elevada, pero EKG normal. bueno, las troponinas son un marcador de daño miocárdico. Ahora, hay que hacer diagnóstico diferencial, obviamente, con otras causas de dolor, de dolor precordial. Pero si un tiene, infarto sin elevación. ahora, espérate, si tiene entonces las troponinas elevadas, también es importante tener en cuenta que ver si las troponinas en el momento en que le tomaron, o sea, en el momento, porque las troponinas también pueden tomarse seriadas. Entonces, si las troponinas aumentaron desde la primera vez que se la tomaron hasta el momento en que, no sé si me hice entender. Yo haría diagnóstico de infarto sin elevación del ST, porque también puede ser un infarto totalmente normal, un EKG totalmente normal. Eso Sí, me lo dijo el doctor Balanquiset. y es que los cambios dinámicos de las troponinas son indicativos de infarto sin elevación del ST. Exactamente. Claro, así es. Aparte, nosotros también debemos tener en cuenta dos grupos de pacientes. Uno, el que acabo de decir, los pacientes ancianos, las mujeres y los pacientes diabéticos, Exactamente, así es. por lo general no tienen los síntomas típicos estos, sino que tienen yo qué sé, tienen un síncope o tienen alteraciones del estado mental. O sea, no es la clínica que uno conoce de dolor
opresivo, retrospinal, que si radio Ah, no lo tiene. así Entonces, así es. a tener en cuenta. De acuerdo contigo, Douglas. De hecho, por ejemplo, hay pacientes que tienen infarto de cara posterior y el síntoma solamente puede ser una epigastralgia y náusea y vómito ya. Pero si hacemos troponina, tiene que estar entonces elevada si es un infarto. Entonces, la pregunta es, aquí tenemos una paciente de 50 años que consulta por dolor en el pecho de 1 hora de evolución. ¿Es un infarto con o sin elevación del segmento ST? Pueden pensar. Sin elevación, ¿Por qué? porque Dime no por hay qué. onda T. Ah, no, mentira, espérate. Confundimos el QRS. Si tiene elevación. Hay que mirarlo en 2 derivaciones. ¿Cómo que es lo que nos decía el No se, Iván? no se preocupen que allá vamos a llegar al diagnóstico y a... Así que quiero empezar Sí, con sí, esto. tiene A ver. elevación, tiene elevación. 2 derivaciones continuas. Eso, ella tiene un Eso. infarto de miocardio con elevación del ST en ¿En qué cara inferior. derivaciones? ¿Pero en qué derivaciones? De En 2, la de 3 D2, de 3 y de a 3, ver. Ajá, exacto. Y Ya ves. además, Y y además tiene imágenes en espejo, en ABR, No, Abdullah. en ABR, Ajá. en B1, en Ujú, B2, ujú. demás. bueno. ¿Y qué más? También tiene elevación del segmento ST ¿En qué? en B5, mano. En B4, B5 En y B4, B6. B5 y B6. El paciente tiene un infarto entonces póstero inferolateral. Ñécale, ¿eso dónde se Entonces, ve? sí tiene. Toda Entonces, cardiólogo. no se preocupen que eso lo vamos a ver, eso lo vamos a aprender. Entonces, lo que les decía, ¿están viendo ahí el Sí, cuadrito? por favor. ¿Están viendo el cuadrito rojo? Aro. Sí. Bueno, entonces, aquí hay elevación del segmento ST en las derivaciones inferiores, que son D2, D3 y ABF. Tiene también aumento ¿cómo es que es? Elevación del ST en las derivaciones laterales. Y tiene lo que decía Douglas, los cambios en espejo en B1 y en B2, que son correspondientes a un infarto de cara posterior. Si a este paciente le hacemos, por ejemplo, le hacemos las derivaciones posteriores, probablemente va a tener una elevación del segmento CT en esas derivaciones. Entonces, siempre, no sé si de pronto alguna vez leyeron que además de las 12 derivaciones estándar que nosotros conocemos, hay otras derivaciones, hay derivaciones posteriores y hay derivaciones derechas, porque a veces es difícil distinguir un infarto de miocardio derecho o uno posterior solamente con las 12 derivaciones estándar. Por eso hay que pedir también a veces, o cuando tú piensas que es bastante sugestivo de un infarto, por ejemplo, derecho, pedir inmediatamente las derivaciones derechas. Entonces, ahora, ¿cómo definimos un infarto con elevación del segmento ST? Lo primero que debemos tener en cuenta entonces es que estos pacientes con infarto o sea, para hacer el diagnóstico y para que estos criterios se cumplan en esos pacientes, primero, tiene que el paciente no tener ni bloqueo completo de rama izquierda ni hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y además, importante, y es que el electrocardiógrafo tiene que estar en calibración estándar. La calibración estándar es de 10 milivoltios por cada milímetro, es decir, 1 milímetro, recordemos que es un cuadrito pequeño en el EKG. Entonces, si cumplimos estos criterios, entonces si tenemos un paciente con una elevación del segmento ST de 1 milímetro, es decir, de un cuadrito pequeño, en todas las derivaciones, a excepción de B2 y B3, y además tienen que ser contiguas, es diagnósticos. Entonces, ST, por ejemplo, un ST elevado en cualquier derivación, a excepción de B2 y B3, y que sean contiguos, es diagnóstico de síndrome coronario con elevación del ST. Y en B2 y en B3, en los hombres mayores de 40 años, 2 milímetros, es decir, 2 cuadritos pequeños, y en las mujeres, 1,5 cuadros. Hay otros criterios que los mencionaba Douglas en el grupo, que los criterios de Sgarbosa, creo que se llaman, que yo no los traje aquí a colación, porque, o sea, primero tenemos que entender esta parte para poder pasar allá, que es un poquito más compleja. Entonces, ¿sí entendieron entonces aquí los criterios? Esos criterios Sí. son criterios de STEMI. ¿Cómo? Sí, de STEMI, Criterios de exactamente. STEMI. Ok, yo Sí, entendí exacto. eso, pero lo de las derivaciones, no, eso me imagino que lo... Bueno, no te preocupes, que ahora vamos para allá, no te preocupes. Dale. Mira, a ver, lo primero que necesito que entiendan es que si el paciente tiene o no elevado el segmento ST. Después vemos en qué derivación y cuál es la arteria afectada. Lo Una primero es, pregunta.
Repite, un Jay. segmento CT elevado. O sea, lo primero que vamos a ver es que ustedes aprendan si el paciente tiene o no un segmento CT elevado. Repite, por Después, otra vez, los criterios. sí. Ok. Estos criterios no son diagnósticos en pacientes con hipertrofia del ventrículo izquierdo ni con pacientes con bloqueo completo de rama izquierda. Ya. ¿Sí me entendieron? ¿Y cómo es Esa esa? parte. O sea, si tenemos un paciente que ya por antecedente tiene un bloqueo de rama izquierda, no, el paciente me dice tiene un bloqueo de rama izquierda o que tiene una hipertrofia del ventrículo izquierdo o que tú ves en el electrocardiograma y bueno, tú estudiaste EKG y tú ves que tiene ahí una hipertrofia del ventrículo izquierdo o una vez que es un bloqueo de rama izquierda, estos criterios que tienen ahí en pantalla no cumplen, o sea, no son los criterios que nosotros vamos a utilizar para diagnosticar síndrome con elevación del ST en esos pacientes. Se utilizan otros criterios diferentes. No me entienden, no me han entendido esa parte. Dale. Yo sí. Ok, la gente está acá ya. ¿Entendieron o no entendieron? O Sí. sea, que si tiene bloqueo, hipertrofia, no se usan, pero en caso de... No se usan. En de los que- demás casos sí. Exacto. Ajá. Y esto En es para Le pregunté. definir si tienen normales. elevación del ST. Ahora, ¿Cómo? Exactamente. Esos son criterios para elevación, para el síndrome coronario con elevación del ST. ok. Ok. Una pregunta, entonces, ¿hay Ujú. algún caso en el que el ST esté elevado, aparte de esto, o fisiológicamente? No, Claro, la hay diagnósticos pericarditis. diferenciales, exactamente. Hay muchos diagnósticos diferenciales. Por eso, para hacer el diagnóstico, tenemos que tener los 3 pilares. Porque, por ejemplo, si tenemos un paciente con un electrocardiograma que muestra una elevación del segmento ST, pero no tiene clínica y las troponinas son normales, no tenemos por qué pensar que el paciente tiene un infarto. Tenemos que buscar los diagnósticos diferenciales. Ya, que yo no se los traje aquí, pero los pueden buscar. Como dijo el Mateo, la Yeide, una preguntita, miocarditis. hermano. Ajá. Cuéntame. Internet no, súper lento. Cuéntame, te estoy escuchando. Dele, joven. O sea que para yo poder identificar a un infarto agudo, tendría que tener la estroponina aumentada, elevada, Bueno, o me podría llegar un paciente o me podría llegar un paciente infartado sin elevación de la estroponina. bueno, eso es muy importante, esa pregunta, porque ahí es que entra ¿Quién lo de está la hablando? sensibilidad. Un amigo mío, se los presento, se llama Andrés. Hay algunos que lo conocen. ¿Estudias medicina, Hola, Andrés? Andrés. ¿En qué te has especializado? Hola, ¿Por qué empezaste a estudiar? No es neuro, así que no te preocupes. Bueno, total. Hay pacientes con un electrocardiograma que te pueden mostrar elevación del segmento ST. Si el paciente tiene elevación del segmento ST, no tienes por qué esperar troponinas, porque ya tienes el EKG diagnóstico. Ya. Tú las troponinas, no, en estos pacientes no hay necesidad de esperarlas. Tú inicias inmediatamente el tratamiento, porque en o el sea, caso de las es como si troponinas, es como si fuera algo complementario. exactamente, para poder distinguir también entre una elevación, un paciente sin elevación de un paciente con angina inestable, ¿ya? Pero en el caso del STEMI, si tú tienes el electrocardiograma que te muestra elevación del segmento ST, no hay necesidad de esperar las troponinas, ¿ya? Vale. Listo, pues. Y eso se los voy a mencionar más claramente adelante, por la sensibilidad y la especificidad de las toponinas. Entonces, bueno, en esto de los criterios, entonces para decir que hay elevación del segmento CT, tiene que estar elevado 1 milímetro, o sea, es decir, un cuadrito pequeño, en 2 derivaciones contiguas. En cualquier derivación, a excepción de B2 y en B3. En B2 y en B3 tienen que ser 2 cuadritos en pacientes mayores de 40 años en hombres y 1,5 cuadros en mujeres. Y esto se lo voy a explicar más adelante, más detalladamente. Entonces, hay 3 conceptos importantes que son el disquemia, lesión o necrosis. Entonces, esto prácticamente es la evolución natural. Hey, silencien el micrófono, por favor, que se escucha un sonido raro. Dame un momento. Entonces, hay 3 definiciones o conceptos que son isquemia, lesión o necrosis. Entonces, esto es la evolución natural y normal de un infarto al cual no se ha reperfundido. Entonces, la isquemia la vemos en el electrocardiograma en las ondas T.
Si hay una onda T que es una onda T picuda o una onda T invertida, vamos a pensar en isquemia. Si el paciente tiene una elevación del segmento ST o un infradesnivel del segmento ST, vamos a pensar que ya está lesionado. Y las necrosis son ondas Q patológicas. Entonces, siempre que haya onda T que sea hiperaguda o invertida, vamos a pensar entonces en isquemia. Y hay dos tipos de isquemia y de lesión, que son las subendocárdicas y las subepicárdicas. Repite un momento. Lesión es cuando está Desde todo el que segmento. Isquemia, lesión es segmento ST. O sea, lo que te muestra que hay una lesión es el segmento ST. Lo que te muestra que hay isquemia es la onda T. ajá. Listo. Bueno, Y lesión es peor que isquemia. exactamente. Isquemia es al inicio, lesión es posterior. Pero una pregunta, Ujú. ¿cuántos pacientes vamos a encontrar con isquemia y cuántos pacientes vamos a encontrar con lesión? Mira, Es muy difícil. lo que sucede es que para esto es esta gráfica que les traigo aquí. Lo que sucede es que en el caso de las ondas T hiperagudas, que son estas ondas T que tenemos aquí, que tienen que cumplir unos criterios, que yo los tengo aquí adelantico, en otra diapositiva. Pero estas ondas T hiperagudas, el problema de las ondas T hiperagudas es que, como su nombre lo dice, son hiperagudas. O sea, estas aparecen y desaparecen rápidamente. O sea, es difícil que tú encuentres en etapas tardías un infarto con elevación del ST con unas ondas T hiperagudas. Lo normal es que tú las encuentres al inicio del infarto y que y desaparezcan rápidamente. ¿Sí me hice explicar? ¿Sí me expliqué? Sí, perfecto. Señora, Compa, hágame favor y respete o si no lo saco de Respete o llamo a seguridad. Bueno, entonces la evolución normal de un infarto, entonces este es un EKG normal. Entonces, luego de un EKG normal, la isquemia, recordemos cómo está perfundido el corazón. El corazón la perfusión va de epicardio a endocardio. Por lo tanto, cuando hay una isquemia, la zona que primero se afecta es a nivel endocárdico. Por eso, las ondas T, estas hiperagudas, lo que nos indican es que hay una isquemia subendocárdica. Isquemia subendocárdica. Es decir, en la parte más alejada en la perfusión. Posterior a eso, van a haber cambios a nivel del segmento ST que nos indican que ya hay una lesión. Entonces, en los momentos iniciales, por ejemplo, no tenemos este segmento ST que ya se está elevando. Este ST se llama un ST en rampa, ¿sí? Que ya se ha fusionado con una onda T y parece como una rampita. Esta que vemos aquí, posterior, es un ST que ya tiene aquí como una concavidad. Y este ST es un ST que ya tiene más evolución y es un ST que es como en forma de meseta. ¿Cuál es la diferencia de estas tres figuras? La diferencia básica es que entre mayor sea la elevación del segmento ST, mayor es la lesión. Y entre más derivaciones en el electrocardiograma tengamos comprometida, mayor es la extensión del infarto. ¿Sí entendieron esa parte? Repite lo último. Jay, repite, entre mayor sea el segmento ST elevado, la lesión es peor. O sea, más lesionado ¿Mayor está el en tejido. altura o en...? Sí, en altura. Ok, mientras más alto es peor el pronóstico. La lesión ya está casi llegando a No, necrosis. peor la Peor es la lesión. lesión. No, aquí no hablamos de pronóstico, pero es la lesión. Y entre más derivaciones tengamos comprometidas, mayor es la extensión. Es decir, ya no solamente compromete, por ejemplo, el ventrículo izquierdo, sino que puede comprometer la cara posterior del ventrículo. O sea, no solo la anterior, sino posterior, por ejemplo. Y ya en horas o días, si no se ha reperfundido el tejido, ya encontramos estas ondas Q patológicas que vemos ahí. Esa parte está clara entonces. ¿Cuánto tiempo dura eso? O sea, ahí dice día, hora, pero... La verdad es que eso depende de muchas cosas. Una, por ejemplo, de qué tantas colaterales tenga el paciente. Si es un paciente que no ha desarrollado muchas colaterales, el paciente rápidamente puede llegar a una necrosis miocárdica. Así que Espérate un momento, esto se va a cortar. Entonces, miren, escuchen, Ok. todos cogen el mismo link
que se mandó entran por ahí mismo, que se va a cortar ya. Ezequiel, eso nunca deja entrar así. Cada vez que tú dices Ah, eso, no sí, deja eso entrar. nunca deja entrar. Lo que pasa es que no la abro Oye, pero- enseguida porque Oye, pero, se pone el pero lente yo computador. sí puedo entrar. Otro link, manda otro link, manda otro link. Bueno, pila, Sí, pues, manda pila, otro link. pila. Ok,